Amén. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este gran privilegio, Señor, de venir a adorarte, de venir a tu presencia. Señor Jesús, te damos gracias por este gran amor que tú tienes para la humanidad, porque tú eres, Señor, la razón por esta festividad de este tiempo, Padre. Si no hubiese venido, no habríamos sido salvos. Tú nos amaste, por eso entregaste tu vida para nosotros. Gracias, Señor. ¿Cómo no te vamos a adorar? ¿Cómo no te vamos a alabar? Porque somos conscientes del gran amor que tú tienes hacia nosotros. Te pedimos, Señor, ayúdanos a serte fiel hasta el final, a no retroceder, Señor, sino ser firme, venga lo que venga. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres el que está siempre de nuestro lado. Tú eres el que nos consuela. Tú eres el que nos ayuda a orar. Tú eres el que nos revela las intenciones del Padre. Te damos gracias, Señor, por elegirnos. Porque tu palabra dice, muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Gracias, Padre, porque nosotros somos parte de aquellos que has elegido, Padre. Y nosotros no te hemos elegido, sino tú nos elegiste. Por eso te damos gracias, por eso somos agradecidos, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y honra. Y en esta tarde te pedimos que tú nos hables, Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra. Enséñanos el misterio de tu palabra. Ayúdanos a comprender y a entender todo lo que está escrito. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos. Queremos ver no solamente físicamente, sino espiritualmente. Gracias, Padre. Y que tu palabra rompa toda atadura, rompa toda opresión, toda cautividad. Porque tú mandaste tu palabra los liberó. Que tu palabra nos libera de cualquier atadura de Satanás. Y que podamos ser libres y verdaderamente libres para servirte y adorarte todos nuestros días. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Bueno, esta tarde vamos a compartir una enseñanza. Es una enseñanza que es muy importante para la vida de cristiana. Porque Jesús mismo, antes de ascenderse, después de aparecerse a los discípulos, le dijo, no vayáis aún. ¿Qué le dijo? Esperáis en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. Y esa promesa, me van a permitir sacar esto. Y esa promesa del Padre era la unción del Espíritu Santo. Y sabemos que la unción del Espíritu Santo es fundamental para la vida cristiana, porque sin la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, seremos como títeres en la mano de Satanás. Necesitamos esa unción para poder vencer todas las armas o todas las obras de Satanás. Y esa unción fue lo que Jesús le prometió a los discípulos. Amén. Y vemos allí me parece que fue en Lucas, no sé si 20, voy a ver. Lucas 24, 49 dice, he aquí, os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ese poder no solamente era para los discípulos, sino para todo cristiano que van a seguir a Jesucristo. Necesitamos ese poder. Jesús mismo no pudo hacer nada
hasta recibir ese poder. Porque eso es lo que nos dice en el libro de Hechos capítulo 10, verso 38. Dice, como Dios ungió, Hechos 10, 38. A ver. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sin el poder de lo alto, del Espíritu Santo, nadie puede confrontarse a Satanás, porque Satanás no es, ¿cómo se dice? No es, ¿cómo se dice? Alguien que no tiene fuerza, que no tiene poder. Tiene poder, pero no es todopoderoso. Solamente Dios es poderoso. Con nuestra fuerza no lo podemos afrontar, pero con el poder del Espíritu Santo podemos hacer mucho más. Amén. ¿Y por qué? En el libro de San Juan 1:26, San Juan 1:26 y 33, dice, 1:26 dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes que mí, de cual yo no soy digno de desatar su correa, la correa de su calzado. Y 33 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Vemos allí hay dos bautismos, bautismo en el agua y bautismo con el Espíritu Santo. El que bautizaba con agua era Juan, pero el que bautiza con el Espíritu Santo es solamente Jesucristo. Amén. Jesús es el único que nos puede bautizar con el Espíritu Santo. Por eso Él le dijo a los discípulos, quedaos aquí en Jerusalén hasta recibir el poder de lo alto. ¿Por qué? Porque hasta que Él no asciende, no podía bautizarlos con el Espíritu Santo. Eso fue uno de los beneficios que Jesús vino a traernos. Con su venida al mundo, nos vino a dar el Espíritu Santo. Porque vemos que antiguamente, en todo el Antiguo Testamento, el Espíritu venía y se va. Pero después de la ascensión de Jesucristo, el Espíritu Santo está permanente en el mundo hasta que vuelva Jesucristo. Amén. Y vemos que la Biblia, porque el libro de Hechos realmente es hecho del Espíritu Santo, porque habla de lo que hizo el Espíritu Santo después de que Jesús ascendiera. Si vemos desde el principio hasta el fin, habla del Espíritu Santo. Entonces es el libro de Hechos del Espíritu Santo. Empezó desde Hechos capítulo 1 y verso 8 a decirnos lo que Jesús le dijo. No vayáis, sino quedaos aquí en Jerusalén hasta recibir el poder. 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos ese poder para ser testigo eficaz de Jesús, porque sin el poder no podemos testificar de Jesús.
Porque si yo le vengo a decir, mi Dios sana, mi Dios salva, mi Dios bendice, y yo soy pobre y soy enferma, ¿qué me va a decir? Tú eres mentirosa, ¿no? Pero necesitamos el poder de Dios para testificar de cuán grande es nuestro Dios. Cuando Pedro y Juan iban al templo en Hechos capítulo 3, el mendigo le quería limosna, pero ellos le dijeron, nosotros no tenemos dinero, pero tenemos algo mayor, mucho mejor que el dinero. Por eso necesitamos ese poder para poder decirle al mundo, nuestro Dios salva, nuestro Dios libera, nuestro Dios os ama. Pero sin el poder de Dios no van a tomar esa palabra así de nuestra boca. Necesitamos su poder. En el libro de Hechos, capítulo 2 y verso 4, eso fue lo que pasó. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Ellos empezaron a hablar en lengua y desde allí vemos que con este simple hecho de que fueron llenos del Espíritu Santo, 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia en un día. Imagínense si eso ocurriera en esta iglesia. ¿Cómo de contentos nos pondremos? Porque la obra de Dios está avanzando, ¿no? Porque el reino de Dios se está estableciendo, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para cumplir eso. Y en el libro de Hechos 10:44 también nos comenta lo mismo, en la casa de Cornelio. En ese primer pasaje de Hechos 2, solamente fueron llenos los discípulos y algunos también que eran discípulos, que eran los judeos. Pero en Hechos 10, Dios ya rompió esa barrera de que solamente los judíos son salvos o de solamente los judíos pueden ser discípulos de Cristo. A partir de Hechos 10, verso 44, la Biblia dice que mientras Pedro hablaba, Jesús bautizó a la casa de Cornelio con el Espíritu Santo. Dice, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque si Dios no hubiese hecho esa obra, yo creo que los judíos no habrían aceptado a los gentiles para ser parte. Pero Dios no es solamente Dios de una nación, sino Dios de todo el universo. Dice, todo aquello que clama a nombre de Jesús serán salvos, no solamente judíos. Y para eso rompió esa barrera. Y dice los fieles de la circuncisión. Y eso me habla de la religión, porque hoy la religión priva a la gente de acceso a Dios. Muchos van tras religión, pero Dios no nos llama a religión, sino para tener una amistad, una relación con Él. Y otra cosa también que mucha gente no entiende. Muchos dicen, es que mi padre son católicos, son cristianos. ¿Y tú qué? Dios no te salva por la salvación de tu padre, sino dice salvación. Es personal. Cada uno tiene que procurar su salvación con temor y temblor. Dice según Filipenses 2:13, creo, no sé si es Filipenses, pero dice cada uno procure, mi salvación no puede salvar a mis hijos,
ellos tienen que curárselo, tienen que conocer a Dios por sí mismo. La Biblia dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque Abraham tenía relación con Dios. Isaac también tuvo su propia relación. Jacob lo mismo. La salvación. Dios no tiene nietos, como dicen, sino hijos. Cada uno tiene que hacerse hijo de Dios por su propio esfuerzo. Amén. Y hay muchos versículos de los dos que hemos visto. Vemos que cuando Jesús bautizó a esos discípulos, había una evidencia. ¿Qué era? ¿Cómo? ¿Y cuál es esa manifestación? Hablar en lengua. Y también en Éfesos 19, de 4 a 7, también nos dice que los discípulos de Juan, que ellos ya fueron bautizados, pero no entendía que había un bautismo en el Espíritu Santo. Dice, nosotros no sabemos que hay algo así dice, según me escogió, 19, 4 a 7. Sí. A ver si. No, Efesios no. A ver, no es Efesios, perdona. Juan 19. No, creo que me he equivocado. No, será Hechos. Hechos 19 será. Hechos 19, de 4 a 7. Si alguien lo tiene, por favor, que todavía lo estoy buscando. Hechos 19. Sí, es ese. 4 a 10 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y hablándoles y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hay más versículos que apoyan ese hecho de que cuando Jesús bautiza a la gente con el Espíritu Santo, ¿cómo se dice? La señal es que empezaron a hablar en lengua. Entonces, si hay algunos que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo y no hablan en lengua, pídele a Jesucristo, pídele al Espíritu Santo que le manifieste esta señal para que ellos también puedan hablar en lengua, porque es muy importante para cristianos, es muy importante. Y cuando Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo y con el poder, también nos da dones. Nos da dones juntamente con este bautizo y nos da fruto. Los dones son para todo y fruto también para todo. Fruto es lo que muestra al mundo que somos hijos de Dios, porque no todo el mundo son pacientes. No todo el mundo tiene el don de amor. No todo el mundo tiene el don de mansedumbre. No todo el mundo, pero los hijos de Dios es un regalo que Dios nos da para apartarnos o para separarnos del resto del mundo. Somos bautizados una vez por la vida, pero la Biblia dice que tenemos que ir llenando ese espíritu. En Efesios 5:18, 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Espíritu Santo. Si yo tengo un vaso de agua
Y de este vaso estoy bebiendo hoy, mañana, y no relleno el agua, ¿qué pasa? Se reduce el nivel de agua, ¿no? No, eso no quiere decir que el Espíritu Santo se muere, no, ni se agota, pero tenemos que ir rellenándolo, ir rellenando el poder del Espíritu Santo en nosotros siempre. ¿Y cómo podemos llenarlo? En oración, en adoración, en ayuno, buscando el rostro de Dios. Ya sabemos, es Jesús que nos bautiza. Entonces, vayamos a Jesús, lléname con tu poder, lléname con tu espíritu. Yo quiero ser lleno, yo no quiero ser un cristiano cutre, un cristiano sin poder, sino un cristiano lleno del poder, lleno de poder para echar fuera. La Biblia dice que cuando Jesús echó fuera al demonio, los judíos dicen, ese con el dedo con el dedo de demonio echa fuera al demonio, ¿no? Y Jesús le dijo, si yo con el dedo de Dios echo fuera al demonio, entonces el reino de Dios ha venido a vosotros. Porque dice que una casa dividida no puede. Amén. Porque si demonio echa fuera demonio, eso quiere decir que el demonio se está peleando entre sí. Pero con el dedo de Dios echamos fuera. Y ese dedo de Dios es su espíritu que necesitamos en nuestra vida. El apóstol Pablo nos aconseja que tenemos que desear hablar en lengua. Eso lo dice en Corintios 14, cuando él habla de los dones y todo lo que Dios nos da. ¿Qué ventaja tiene o qué beneficio tenemos en ese poder del Espíritu de Dios? ¿Qué beneficio podemos tener de ese poder de Dios? Uno, si nos acordamos, es que ahora mismo no tengo la cita, cuando Jesús mandó a los discípulos para hablar en una aldea y no lo recibieron, ¿qué dijo Juan y su hermano? Señor, si tú quieres, mandamos fuego y quemamos ese pueblo. ¿Por qué? Porque aún no habían sido llenos del Espíritu. Pero si vemos el libro de las cartas de Juan, era el mismo Juan que hablaba del amor. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Ama a tu. ¿Qué diferencia ha habido? Porque ya ha sido lleno del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno, la vida anterior se cambia. Uno no puede, no puede ser lo mismo hoy como había sido 20 años antes o antes de conocer a Cristo. El otro día estaba hablando con mi hermana y me dice, es que la gente piensa que tú sigues siendo tan dura como era, porque yo de niña, cuando era más joven, era quita. Pero la verdad. Y digo, mejor así, que me vean así. Y dice, pero es que tú ya no eres como era, porque de pequeña, mis hermanas más pequeñas, ellas sufrían de mi mano, ¿no? y yo peleaba con los hombres, aunque sea mayor que yo no me rendía tan fácil. Tú me vas a pegar, tú me vas a matar, pero yo no te suelto. Pero gracias a Dios que ya no soy lo que era. Dios me ha cambiado y la gente me ve y dice, ¡ay, esa mujer! ¿Qué mujer más? Yo creo que nadie querrá verme como era antes. No es que era mala, no, pero yo era cabezota. y era como los hombres, ¿no? Pero si uno está lleno del
el Espíritu de Dios, la vida cambia. Será como este ciego en el libro de San Juan 9, cuando los principales sacerdotes le llaman y dice, ¿tú qué dices? Dice, yo una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo. Antes era otra persona, pero ahora soy otra yo. Amén. Y gloria a Dios. Cuando uno tiene el poder del Espíritu Santo, es más, tiene compasión para los demás. Tiene compasión. Siente lo que Dios siente, porque Dios siente dolor por los perdidos. Y uno que está lleno del Espíritu Santo también siente lo mismo. Cuando Dios ve a los afligidos, siente dolor. Por eso Jesús, muchas veces, como lo que leyó el hermano Pedro, cuando Bartimeo le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Si leemos bien ese pasaje, Jesús iba ya para Jerusalén para morir. Ya había terminado su carrera aquí. Él iba ya para la cruz, pero aún así tuvo tiempo para pararse y sanar a un ciego. Eso es lo que hace el amor de Dios. Eso es lo que hace uno que está lleno del poder de Dios. Y otra cosa que el Espíritu, la unción del Espíritu hace en nosotros es, nos da revelación, nos muestra cosas que aún está por acontecer. Sea en sueño, alguno ve la cosa, ve como entra en trance, en visión. Cada uno, Dios le da a cada uno según la medida de fe. Amén. O según su capacidad. Tenemos que pedirle, por eso porque no podemos ser cristianos y vivir como los demás. Y si vemos lo que está ocurriendo en el mundo hoy, hay muchos que lo vieron ya mucho antes y estaban prevenidos. Pero lo sencillo, la Biblia dice, lo sencillo ve un pozo, un hoyo y se cae. ¿Por qué? Porque Dios nos da revelación para prevenirnos, para que tomemos, ¿cómo se dice? Precaución necesaria. Es necesario porque Jesús dijo en el libro de Juan, dice, el Espíritu Santo os hablará, os mostrará lo del Padre, lo que el Padre está haciendo, lo que el Padre está viendo, el Espíritu Santo nos lo mostrará. Eso está en San Juan, creo que 16 o 14. Si leen de 14 a 17, ya verán lo que Jesús dice del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también nos guía en nuestro caminar con Dios. No solamente en nuestra caminada con Dios, aun cuando está pasando por la calle, el Espíritu Santo le dirá, no pase por allí, pasa por el otro lado. Pasa, habla con esa persona. El Espíritu Santo nos habla, pero tenemos que pedirle al Señor, Señor, afina mis oídos, para que yo pueda oír tu Espíritu cuando me hable, porque el Espíritu Santo habla muchas veces y alguno ni siquiera oye para decir, entender lo que está diciendo. Y en esta tarde vamos a pedirle al Señor que Él nos despierta espiritualmente, que podamos, que todos nuestros sentidos espirituales sean avivados. Y también el Espíritu Santo nos ayuda en la comunicación con Dios. Ya he hablado del fruto del Espíritu y del don del Espíritu. Y por último, el Espíritu Santo nos ayuda en la santificación. ¿Y cómo somos santificados? Aunque Jesús ya nos ha santificado, pero Jesús mismo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Con la palabra de Dios cada día seremos aún más santificados. Por eso tenemos que leer, estudiar la Biblia y tener hambre y pasión para la palabra de Dios, porque la Biblia, como Jesús dice, que es esa palabra que nos santifica. Entonces,
yo en esta tarde le quiero, vamos a pedirle al Señor, Señor, manda, derrama de tu unción, de la unción de tu Espíritu nuevamente sobre mí. Lléname de tu poder, lléname para ser instrumento útil en tu mano, para llevar tu palabra a las naciones, al mundo, a los perdidos, para mostrar tu amor a todo aquello que no entiende de ti. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, avívame en tu amor, avívame en tu espíritu, aviva tu unción en mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos en esta tarde, damos gracias por tu Espíritu Santo. Jesucristo, tú eres el que bautiza con fuego y con el Espíritu Santo. Te pedimos en esta tarde que tú nos llenas nuevamente. Y si hay alguien aquí que aún no está llenado de tu Espíritu, Señor, este es el tiempo, Señor. Estamos clamando, Señor, que tú derramas de tu unción sobre tu pueblo. En esta tarde, tu palabra dice que en los últimos días derramará tu Espíritu sobre toda carne. Padre, estamos aquí, necesitamos, Señor, de tu llenura, de la llenura del Espíritu Santo. Bautízanos nuevamente, Señor, con tu Espíritu, con tu fuego, en el nombre de Jesús, para ser vaso útil en tu mano, para ser instrumento, Señor, de honor en tu mano, Padre. Llénanos, Señor, llénanos de tu poder. Queremos, Señor, ser instrumento con la cual tú podrás hablar al mundo de tu amor, de tu presencia, de tu poder, de tu grandeza, Señor. Llénanos, bautízanos. Espíritu Santo, llénanos así como en el aposento alto, así como tú llenaste a los discípulos, que aparecieron lenguas repartidas sobre ellos. Queremos ver la manifestación de tu poder en esta tarde sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, queremos tu poder, queremos tu unción, queremos tu presencia, Señor. Aviva nuestra vida, Señor. Aviva nuestra vida espiritual. Aviva, Señor, tu obra en nosotros. Avívanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Te pedimos por aquello que el fuego de su amor está apagando. Avívalo, Señor. Enciende esa llama en su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos toda la honra y toda la adoración. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, el Señor le guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo,